Historia de la filosofía, por Giovanni Fornero, volumen 4, 56, parte octava. La filosofía contemporánea, tomo 1, capítulo 3. Filosofía y teología de Tillich a los teóricos de la muerte de Dios. 920. El último Bonhoeffer. El enigma de un pensamiento oscuro. Que las tesis de resistencia y rendición, sobre todo las últimas citadas, contienen en sí algo enigmático, es un juicio difícilmente contestable, sin que por esto se deduzca la poco generosa conclusión de Barth, según la cual Bonhoeffer sería un pensador sustancialmente impulsivo, visionario. Por lo demás, el primero en admitir la oscuridad de alguna de sus expresiones ha sido el mismo Bonhoeffer. ¿Qué significa, por ejemplo, la afirmación según la cual debemos hacer frente a la vida sin Dios? Quizás que debamos volver ateos, tout court. Una lectura de este tipo, que haría de Bonhoeffer un heraldo de la secularización y de la muerte de Dios, choca palmariamente contra los textos, puesto que nuestro autor escribe que vivimos sin Dios, pero delante y con Dios. Pero, ¿qué quiere decir teológicamente y filosóficamente hablando? Que delante y con Dios vivimos sin Dios. Obviamente, una expresión de este tipo es una patente autocontradicción, dictada por una mente trastornada, o tiene este sentido. Debemos vivir sin el falso Dios tutor y tapa agujeros de la religión en presencia del Dios verdadero de la fe, concebido no ya como un enemigo de la autonomía del hombre y de la mayoría de edad del mundo, sino como su estímulo y garantía. Dios nos da a conocer que debemos vivir como hombres capaces de afrontar la vida sin Dios. En otras palabras, Bonhoeffer intenta probablemente decir, tras la estela de todo su discurso acerca de la religión, que debemos dejar de considerar a Dios en términos de solución de nuestros problemas o de nuestro egoísmo usufructo para relacionarnos con Él en los términos del amor. Es decir, que debemos renunciar a pensar como paganos, de un modo religioso, para pensar finalmente como cristianos, según la fe. El Dios de los cristianos, puntualiza en efecto Bonhoeffer, no es el ser sumo que viene al encuentro de las necesidades de los hombres. Esto es un mito que sirve para proteger al individuo de sus miedos y favorecer sus deseos, sino un paradójico Dios impotente que se manifiesta en el sufrimiento de Cristo crucificado. Los cristianos están cerca de Dios en su sufrimiento. Esto distingue a los cristianos de los paganos. ¿No podéis velar conmigo una hora? Pregunta Jesús en el Getsemaní. Esto es el vuelco de todo aquello que el hombre religioso espera de Dios. Pero el Dios cristiano, observa al mismo tiempo Bonhoeffer, está mucho más cerca cuando más parece que nos abandona. El Dios impotente que nos abandona y que nos dice que suframos con Él es precisamente el Dios verdadero que está con nosotros. En otros términos, el abandono es la forma de compañía adecuada a este hombre en este mundo. La forma que no reduce, más bien exalta la responsabilidad del hombre y sustrae a Dios a la de otro modo inevitable reducción a tapagujeros. En conclusión, solo estamos dispuestos a vivir sin el Dios tutor de la religión. Solo estando dispuesto a vivir sin el Dios tutor de la religión, se puede encontrar al Dios verdadero de la fe, y nos podremos disponer a vivir como hombres que han alcanzado la mayoría de edad. Todo esto explica por qué Bonhoeffer, eliminando toda antítesis o competencia ante la idea de Dios y el progreso del hombre hacia la autonomía, se muestra confiado en el proceso moderno de la secularización. El mundo adulto está más sin Dios que el mundo no adulto, y precisamente por esto quizás más cercano a él. La mayoría de edad del mundo ya no es entonces motivo de polémica y de apologética, sino que realmente es entendida mejor en cuanto se comprenda a sí misma, es decir, a partir del Evangelio de Cristo. De cuanto se ha dicho, se comprende por qué Bonhoeffer también cree que Cristo puede ser verdaderamente el Señor de todos,
y por lo tanto también de quienes rechazan la creencia en Dios tal como se ha producido históricamente hasta ahora, o sea, bajo las formas de la religión. En efecto, según Bonhoeffer, Jesús no llama a una nueva religión, sino a la vida. Por lo tanto, en vez de hablar religiosamente de Dios contra este tipo de locuacidad fácil, nuestro autor propone, entre otras cosas, la llamada disciplina de lo arcano. Dirigida a proteger con el silencio el nombre de Dios, el creyente más bien debe obrar mundanamente a favor del prójimo, sabiendo que Cristo llama a consufrir con él por los dolores del mundo. Nuestra relación con Dios no es una relación religiosa con un ser, el más alto, el más potente, el mejor que se pueda pensar. Esta es una auténtica trascendencia, sino más bien a una nueva vida en el estar para los demás, en particular del ser de Jesús. La trascendencia no es el compromiso infinito no alcanzable, sino el prójimo que se da cada vez, que es alcanzable. En consecuencia, como se ha observado algunas veces, el pensamiento de Bonhoeffer parece reconocer francamente y sin reservas la autónoma humanidad del hombre, y se inclina a configurarse como una respuesta aún más radical que la barthiana al ateísmo y al humanismo de Feuerbach, puesto que mientras éste había querido renegar de Dios para salvar la grandeza del hombre, Bonhoeffer intenta demostrar cómo se puede creer en Dios y al mismo tiempo en el hombre. Esto es sin duda verdad, aunque hay que añadir que el pensamiento de Bonhoeffer, más allá de sus intenciones, aparece objetivamente en equilibrio entre dos tendencias contrapuestas, la autonomística y secularística por un lado, la teología y cristocéntrica por otro, entre las cuales no parece encontrar motivos de medicación eficaces. En efecto, ¿cómo se concilia en Bonhoeffer la interpretación positiva de la autonomía del mundo moderno, la cual implica, por su explícita admisión, que el mundo vive y se basta a sí mismo, teniendo las leyes de su propio ser y de obrar en sí mismo, con la segunda tesis según la cual la realidad tiene sentido y espesor solamente en virtud de Cristo? ¿Cómo puede Bonhoeffer subrayar simpatéticamente el proceso de secularización de la edad moderna, naciente de la idea de la positividad y autonormalidad de la vida humana, y al mismo tiempo permanecer fiel a su radical y no desmentida doctrina de lo último y de lo penúltimo, la cual implica que la vida en sí, rigurosamente hablando, es un nada, que adquiere un sentido únicamente en Cristo, por Cristo y con Cristo? En otros términos aún, ¿cómo puede Bonhoeffer dar por descontado que el mundo, desde la política de la moralidad, pueda funcionar en base a sus leyes inmanentes y defender al mismo tiempo una lectura cristológica de lo real que hace de Cristo la estructura o la forma de la realidad y el manantial de todo sentido o valor? Todo aquello que hay de humano y de bueno en el mundo perdido está en el lado de Jesucristo. Si ha vivido un hombre como Jesús, entonces y solo entonces para nosotros, hombres, vivir tiene un sentido. En otros términos, como ha observado, por ejemplo, Ninfa Bosco, nadie tiene el derecho de olvidar que aún en la ética y aún en las mismas cartas desde la cárcel, Bonhoeffer expresa sobre el hombre, el mundo, la historia en sí, juicios de una negatividad tan radical que no hubieran disgustado ni siquiera al joven Barth. Por otro lado, una reivindicación radical de la autonomía del hombre no comportaría quizás un ateísmo o agnosticismo, esto es, la perspectiva inaceptable para el creyente Bonhoeffer de un vivir sin Dios en presencia de ningún Dios. Pero entonces se debe concluir que el ser hombres presupone necesariamente ser cristianos y que fuera de Cristo no hay humanidad. Tal parece ser, en ciertos aspectos, la respuesta de Bonhoeffer, en un apunte titulado «Si es posible una palabra de la Iglesia al mundo», que se remonta con toda probabilidad al periodo de Tegel. Nuestro autor en efecto escribe: ahora uno se hace la pregunta de saber si verdaderamente el mundo y los hombres existen solamente con motivo de la fe en Cristo. La respuesta es afirmativa, en el sentido de que Jesucristo ha vivido para el mundo y para los hombres, y por lo tanto, solamente cuando tiene todo,
tiende hacia el Cristo. El mundo es realmente mundo y el hombre realmente hombre. Según Mateo 6:33, reconocer que todo lo creado existe por motivo de Cristo y subsiste en él es el único modo de tomar verdaderamente en serio al hombre y al mundo. Pero llegados a este punto, ¿qué queda de tan celebrada autonomía, en sentido moderno, del hombre? Es más, volvemos a preguntarnos, una vez postulada la presencia estructurante o formal de Cristo en el ámbito de la realidad, ¿no resulta excluida a priori la autonormatividad del mundo? Quizás que Bonhoeffer no resulta más coherente con su propio cristocentrismo de partida cuando escribe en el mismo apunte que ante Dios no hay autonomía, puesto que la ley de Dios que se revela en Jesucristo es ley de todos los ordenamientos terrenos, por lo cual la predicación de la palabra de Dios hecha por la Iglesia saca a la luz los límites de cualquier autonomía. Hugo Perone, refiriéndose a las dificultades relativas a la reivindicación bonhoefferiana de la autonomía del hombre, escribe: indudablemente aquí se puede suscitar un problema que recorre la totalidad del pensamiento teológico de Bonhoeffer. Si el fundamento último de la realidad del hombre está en Cristo, ¿cómo puede existir un verdadero encuentro de la realidad del hombre y de la realidad de Dios? En otras palabras, si la realidad humana encuentra en Cristo fundamento, ¿cómo se la puede llamar realidad del hombre? O aún, ¿la autonomía del hombre no se niega con esto inmediatamente después de haber sido admitida? No faltan argumentos para responder a esta objeción, aunque nos parece que sigue conservando una cierta validez. O mejor dicho, me parece que esta objeción, precisamente por fidelidad a Bonhoeffer, debe plantearse y superarse. Francamente, según los textos de nuestro autor, no vemos cómo pueden existir argumentos convincentes para superar tal objeción. O sea, cómo Bonhoeffer puede poner de acuerdo lógicamente la tesis de matriz luminística y moderna de la autonomía del mundo, concebido como organismo que vive y se basta a sí mismo, como la tesis de matriz ideológica y protestante, según la cual sin Cristo el mundo no tiene por sí mismo sentido o valor. Para desatar este nudo crítico, algunos estudiosos han entrado en la vía de la historicización, consistente en atribuir el primer polo del dilema, la autonomía del mundo, al ultísimo Bonhoeffer, el del año 44, y el segundo polo, el cristocentrismo luterano, al Bonhoeffer precedente. Sin embargo, esta hipótesis, como ya se ha indicado a propósito de la presunta cupure del pensamiento bonhoefferiano, no aparece suficientemente sufragada por los documentos que están a nuestra disposición, por cuanto el último Bonhoeffer, aunque subrayando y exasperando el tema de la autonomía, no abandonó con todo la motivación cristocéntrica. Otros estudiosos han tratado de superar la dificultad, afirmando que para el ultísimo Bonhoeffer, ser cristiano significa, en definitiva, ser hombre, o sea, vivir de manera libre y responsable la propia humanidad, de tal modo que la llamada a Cristo y la llamada a la autonomía no se encuentren en una relación de potencial antítesis, sino de sustancial armonía y de recíproco reforzamiento. Sin embargo, si ser cristianos quiere decir simplemente ser hombres, ¿qué diferencia sustancial existe aún entre los cristianos y los demás hombres, entre el cristianismo y los filósofos de la modernidad? Tal vez que el cristianismo es solo una exhortación a vivir como mayores de edad en sentido iluminístico kantiano y a realizar de manera altruista el propio estar en el mundo. Obviamente, si se respondiera en sentido positivo a esta pregunta, como hará cierta teología de la secularización y de la muerte de Dios, no solo se perdería de vista la especificidad del cristianismo, sino que se perdería su apertura a lo trascendente. Viceversa, si se respondiera con mayor fidelidad a Bonhoeffer y a sus textos, que ser cristianos no implica el plano banal ser aquí de los iluminados, de los atareados, puesto que presupone toda una serie de creencias de fe, de actitudes éticas y de promesas escatológicas que giran alrededor del suceso de la muerte y resurrección de Cristo.
Nos encontramos otra vez aún que tendremos que observar que el hombre, lejos de bastarse a sí mismo, puede ser hombre solo en virtud de alguien, Cristo Dios, que lo hace verdaderamente tal. Tanto es así que Bonhoeffer llega a decir que el mundo puede y debe funcionar sin Dios, solo a condición de entender por Dios el Dios tapagujeros de la religión, pero no ciertamente el Dios verdadero de la fe, el Dios en presencia del cual estamos y debemos estar. Por otra parte, ¿desde cuándo un cristiano ha podido hipotizar que el mundo pueda funcionar sin Cristo Dios? Una propuesta de este tipo no equivaldría quizás por parte de un creyente a un vulgar suicidio teológico y lógico. En síntesis, desde cualquier ángulo en que se mire la cuestión, estamos obligados a reconocer que la teología de Bonhoeffer se encuentra ante antinomias y oscuridades de fondo, que ninguna elucubración interpretativa ha conseguido hasta ahora resolver. En consecuencia, la tentativa bonhoefferiana de salvar, junto a Dios, la autónoma humanidad del hombre y la autónoma mundanidad del mundo, bien lejos de ser algo pacífico o de dar por descontado en su validez, esconde en sí un avispero de problemas teológicos y filosóficos, que ponen a la luz la dificultad estructural de su proyecto de poner de acuerdo dos tradiciones de pensamiento, la teológico-cristiana y la iluminístico-laica, históricamente y conceptualmente distintas y en ciertos aspectos opuestas. Obviamente, este carácter bifronte del pensamiento de Bonhoeffer, aún poniendo en evidencia el nudo problemático en el cual se debate su filosofar teológico, del cual, en último análisis, nacen más preguntas que respuestas, no disminuye en absoluto, sino que acentúa la originalidad de su manera teológica de relacionarse con el mundo moderno. Originalidad con la cual no ha podido y no puede dejar de medirse la cultura contemporánea, que ha sacado del mártir de Flossenburg, además de una lección ejemplar de vida y de fe, una fuente inagotable de estímulos y de provocaciones intelectuales.